Aquí vemos lo que es un difusor de CO2, un tanque de aproximadamente 1 litro. Ahí lo que vemos son las especificaciones de cómo se debe de instalar. Nos muestra algunos filtros que trae adentro para que el aire salga pues limpio de cierta manera y no se tapen los orificios por los que sale el CO2. Aquí ya lo ponemos en funcionamiento. Le pusieron 100 gramos de bicarbonato y 100 gramos de ácido cítrico con aproximadamente 150 mililitros de agua. Y pues miren, aquí ya está en funcionamiento. Miren los resultados. Las burbujas son un poco grandes, pues porque el difusor ya está un poco viejo, pero podemos ver